abogado me dijo que me van a grabar de 7 a 8 años. 7, 8 años para volar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que después de eso vamos a tener todo el tiempo de tomarnos como locos. Es que yo no te quiero volver a ver. Ya te acompañé al cementerio, John, pero no me pienso enterrar con vos. Yo no traicioné. Amigo, no lo entiendo. Hola, hola. ¿Se escucha Doctor, sí se mejor? la escucha. Sí, doctor. He apagado mi router, a ver, ojalá que mejore la señal. Se cortó hace rato y no se volvió a conectar, por eso tengo que mandarles un link nuevamente. Bueno, estamos revisando los principios, el autogobierno ya lo habíamos visto. Les quería señalar simplemente que en los pueblos indígenas originarios y campesinos, la elección de las autoridades no se realiza mediante voto o sufragio universal, sino de acuerdo a sus usos y costumbres ancestrales. ¿Alguien me podría decir si tiene conocimiento de cómo eligen los pueblos indígenas a sus representantes? Por descendencia, doctor. En algunos casos por descendencia, ¿no? ¿Cómo más se elige, por favor? ¿Alguien sabe? Algunas veces también, doctor, lo hacen por votación entre ellos, Pero no necesariamente votan todos. eso sí. Solamente los líderes de familias, doctor. Las cabezas de familia, algo así. Ya. Por ejemplo, les quiero participar un poquito, una experiencia. Yo trabajaba en la asamblea, perdón, en el Tribunal Electoral de Cochabamba. Entonces participé en la primera elección de los asambleístas a nivel de los pueblos indígenas originarios y campesinos, ¿ya? Que fue los yuquis y yuracarés. ¿Cómo creen que ha sido su elección de estos pueblos indígenas? Primero que los yuquis y yuracarés son muy diferentes, son dos pueblos indígenas un poquito contrapuestos, no son muy cercanos, ¿no? Y de estos tenían que elegir a un asambleísta entre los dos y obviamente a su suplente. ¿Cuál creen que ha sido su forma de elección? A ver, ¿cómo se imaginan? Yo creo que, o sea, como en cada comunidad, ¿no? A veces el voto es en línea, como llamamos. Y a lo que usted me dice que, o sea, como no son muy compatibles, ha debido, bueno, debido haber un empate. Ya, En esta forma no habría, digamos, que fuera, digamos, lo que es democrático, ¿no? Cada uno, digamos, que pueda decidir por qué asambleísta tendría que votar. Si no, ya es
dirigido. Ya. Les comento que fue bastante singular, ¿no? Primero que ahí no ha habido votación de todos los ciudadanos, como normalmente tenemos la costumbre en lo que es la forma de elección occidental. Ellos se reúnen, por ejemplo, pero se reúnen las cabezas. Son personas representantes de la comunidad que son los ancianos. Estos son los que han elegido y han votado ellos para poder elegir a los asambleístas indígenas, originarios y campesinos, ¿no? Pero ¿qué resulta? Había cierta disputa entre si es que iba a ser el titular Yuki o era Yura Care y si el suplente iba a ser el contrario, ¿no? Entonces, ¿qué han llegado a un acuerdo entre los dos pueblos indígenas? Que primero iba un pueblo como representante y la siguiente elección iban a elegir ellos sus representantes. Esa fue la forma en la cual se constituyó la primera vez la asambleísta indígena, originaria y campesina. ¿Qué les ha parecido esa forma de elegir a sus representantes de los pueblos indígenas, originarios y campesinos? Interesante, ¿no? Algo Sí, inédito, ¿no? doctor. Algo inédito, pero y están, ¿no? Privando, digamos, de que los demás puedan ejercer ese derecho ejercer el derecho político de, o sea, ¿Se le ha cortado, Jorge? sí, le decía de que esto es algo inédito porque también estamos privando a aquellos jóvenes o demás componentes de esa comunidad de ejercer ese derecho político de buscar a sus autoridades, elegir a sus autoridades, ¿no? Porque si solamente son o sea, el Consejo de Ancianos, ya no tuvieran, digamos, ese derecho y voto, o sea, las demás personas, ¿no? Mm, en realidad, bueno, podríamos decir que podríamos decir de que sí, ¿no? Hay cierta limitación al acceso a la representatividad, si vale el término, a que una persona que se sienta capaz y considere que es idónea para representar a su grupo humano, podría presentarse, ¿no? Pero no nos olvidemos que la misma Constitución, la Ley Marco de Autonomías y, lógicamente, estos principios establecen de que en los pueblos indígenas, originarios y campesinos, el procedimiento no será el convencional para elegir a las autoridades. Ahora, el que puedan reclamar, presentar, digamos, algún reclamo es lícito, ¿no? Porque la misma Constitución te lo permite, pero no nos olvidemos que se tiene que respetar los usos ancestrales. Como decía su compañera, una forma de elegir en algunos casos de sus representantes es hereditario, es decir, una persona es dirigente y este pasa la batuta a sus herederos. De esta manera vemos de que se monopoliza el poder en los pueblos indígenas, pero esa es su costumbre, ¿no? Ancestral. Y el gobierno no puede, digamos, inmiscuirse en el tipo y forma de organización. ¿Qué les parece? Interesante, doctor, recién me está enterando. Ya.
Otro principio dice preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Es complementario a lo que estábamos viendo hace rato. Dice, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. Ahí vemos que no hay mayor duda sobre este tema de que ellos tienen la tuición de organizarse de acuerdo a sus usos y costumbres. Mayor reclamo no se podría realizar porque estas prácticas se han ido realizando de manera ancestral, entonces, por consiguiente, van a continuar de esta manera. Otro principio nos habla sobre la igualdad. Dice, la relación entre las entidades territoriales autónomas es armónica, guarda proporción, trato igualitario y reciprocidad entre las, no admite subordinación jerárquica ni tutela entre sí. ¿A qué se refiere? Que los gobiernos autónomos departamentales, regional, municipal e indígena no tienen subordinación ni directa ni indirecta entre estos, ¿no? Todos dependen del gobierno central, pero estos no dependen de uno del otro. Todos son por igual, entonces van a tener las mismas competencias, las mismas atribuciones referentes dentro de lo que es la circunscripción de su territorio. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Está claro, doctor. Ya. Oh, claro, doctor. Otro principio nos habla sobre la complementariedad. Dice, el régimen de autonomías se sustenta en la necesaria concurrencia de todos los esfuerzos, iniciativas y políticas del nivel central del Estado y de los gobiernos autónomos dirigidos a superar la desigualdad e inequidad entre la población y garantizar la sostenibilidad del Estado y de las autonomías. Entonces, aquí hablamos de que es un trabajo, como quien dice, complementario unos con los otros, que se debe trabajar como un engrane en el cual todos y cada uno busquen el beneficio común del Estado y obviamente de sus regiones territoriales, ¿no? Reciprocidad, dice el nivel central del Estado, los gobiernos autónomos y las administraciones descentralizadas regirán sus relaciones en condiciones del mutuo respeto y colaboración en beneficio de los habitantes del Estado. Entonces, vemos que estos principios son puntuales y van buscando, lógicamente, crear visión de cómo se debe implementar las autonomías. Otro principio que habla sobre la equidad de género dice las entidades territoriales autónomas garantizarán el ejercicio pleno de las libertades, de los derechos de las mujeres y los hombres reconocidas en la Constitución Política del Estado, generando las condiciones y los medios de que contribuyan al logro de la justicia social, la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad e integración del desarrollo en las entidades territoriales autónomas, en la conformación de sus gobiernos, en las políticas públicas, en el acceso, ejercicio y función pública. Bueno, un poquito esto tratando de ver, romper la hegemonía que existe
en lo que son las autoridades por los hombres, ¿no? Donde se debe promover la participación igualitaria entre hombres y mujeres. Yo les pregunto, hoy en día, ¿esto ha cambiado algo? ¿Ha habido una mayor o existe una mayor participación de las mujeres en lo que es la conformación de los gobiernos autónomos? ¿Qué opinan, por favor? Eso es literal nomás, doctor, ya que eh, supuestamente debería haber equidad de género, ¿no? Tanto varones como mujeres sean electas entre, digamos, como alcaldes, gobernadores, concejales y asambleístas, pero por lo que se ve siempre, como la política es sucia, vemos de que a la mujer siempre la dejamos atrás, que también, ¿no? O sea, las mujeres tienen capacidad, digamos, igual que el hombre, o tal vez mejor todavía, en poder administrar los gobiernos o ser autoridades que puedan tener una administración buena y o tal vez excelente. Ya, a ver, me gustaría escuchar a las señoritas. Natalie, tal vez. Doctor, perdón, disculpe, no le entendí bien la pregunta. ¿Podría repetirme? Estamos hablando sobre el principio de equidad de género y estaba queriendo escuchar sus opiniones respecto a al acceso de las mujeres en lo que son las autonomías. Quería escuchar la opinión de las damas. Como bien dijo mi compañero doctor, se dice que hay aquí equidad de género en cuanto a entrar representantes, como así decirlo, pero como se ve en nuestra realidad, no hay mucha equidad, siempre se pone primero al sexo masculino en poner incluso como candidatos y todo eso. Bueno, al menos yo eso he notado, ¿no? Que siempre está como que más apoyo, tal vez se muestra algo más fuerte en el sector donde se le pone y todo eso. Esa sería mi opinión, doctor. ¿Ya? ¿Alguna Sí, dama doctor, más? aparte que empiezan a mirarse entre ellos y decir, no, que había sido mujer. Y lo peor es de aparte de mujeres mismas, que no le dan, no dan ese apoyo. Entonces, como podemos ver, incluso en estas elecciones, eh, se ha visto a pocas mujeres, pero en cambio en el ámbito de los hombres son más. En, y entonces no se ve esa equidad que debería verse, ¿no, doctor? De sentirse. Entonces, como que está ahí, más o menos. ¿Ya? Muy aparte, doctor, muchas veces la dignidad de una mujer, al menos cuando se mete en esos aspectos, llega al piso. Personas que ni le conocen hablan cosas fuertes, como en el caso de la señora Janine, pucha, yo veía comentarios horribles. O sea, siempre como que la dignidad de una mujer, sea o no sea cierto, llega hasta el piso y más allá, ¿no? Siempre se tiene que guardar, ¿no? El respeto eh, a ambos géneros, tanto masculino como femenino. Eh, la misma constitución lo establece, ¿no? Todos somos iguales, sin discriminación de sexo, edad, cultura, economía, por señalar algunos aspectos, pero vemos, ¿no? Que la realidad es muy diferente, existe cierta discriminación, hay una imposición en algunos casos, una discriminación, pero en algunos casos esta discriminación también llega a ser pues discriminativa. ¿Creen o no?
¿A qué me refiero? Hay una discriminación positiva de que se da por tratar de buscar una igualdad entre hombres y mujeres. Se establecen ciertos espacios privilegiados en favor de la mujer, eso quitándole espacio también a los hombres. En algún momento, cuando se pensó en la ley electoral de ver un mecanismo de una mayor participación por parte de las mujeres, ¿no? Se pensaba de cómo poder garantizar esto. Y es bastante complicado. Si tratas de garantizar la participación de la mujer, podrías poner en riesgo la participación masculina. ¿Me entienden? ¿Se está entendiendo o no? Sí, doctor, pero también Sí, tenemos que doctor. tomar en cuenta eh, que cuando, o sea, ahí hablamos de equidad sin discriminación, nada, ¿no? Entre género. Pero lo que debemos tomar en cuenta de que, o sea, primeramente, como mujer o como varón, deben primar los valores, lo cual no hay. Y para evitar, o sea, para evitar eso sería, digamos, ¿no? Los valores. Pero como no lo toman prioridad a los valores, siempre andan, digamos, si una mujer entra como autoridad, siempre buscan algo negativo en ella para poder sacarle y ser sujeto a ser reemplazado por un varón. Y lo que no es ético ni conveniente. Pero también ahí se ve que las mujeres son las principales en poner peros, o sea, digamos, a que una mujer sea una autoridad. Respetable su comentario, son varios aspectos que se debe ir tomando en cuenta, ¿no? Pero vemos que este principio de las autonomías trata de romper, ¿no? Esa dinámica que estamos hoy analizando. Otro principio es la subsidiariedad, la cual señala y dice que la toma de decisión y provisión de los servicios públicos debe realizarse desde el gobierno más cercano a la población, excepto por razones de eficiencia y escala de justifique proveerse de otra manera. Los órganos del poder público tienen la obligación de auxiliar y sustituir temporalmente a aquellos que se encuentren en caso de necesidad. El Estado es el garante de la efectivización de los derechos ciudadanos. Un poquito nos habla sobre la posibilidad de un apoyo de la institución en algunos casos de ausencia de poder, pero estamos hablando de que cada gobierno autónomo tiene ciertas atribuciones y competencias dentro de su territorio, ¿no? La gradualidad señala, dice, las entidades territoriales autónomas ejercen efectivamente sus competencias de forma progresiva y de acuerdo a sus propias capacidades. Muchas veces los gobiernos autónomos no pueden ejercer completamente sus competencias porque no se tiene reglamentado cabalmente, ¿no? Falta de sus estatutos autonómicos, cartas orgánicas, pese de que en ausencia de estos se suple con la ley marco de autonomía, ¿no? Coordinación. La relación armónica entre el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos constituyen una obligación como base fundamental que sostiene el régimen de autonomías para garantizar el bienestar, el desarrollo, la provisión de bienes y servicios a toda la población boliviana con plena justicia social. ¿Qué quiere decir esto, no? Debe coordinarse a nivel central, tanto a nivel de los 4 tipos de autonomías,
para poder subsanar, resolver problemáticas existentes y, lógicamente, satisfacer las necesidades de la población. El nivel central del Estado es responsable de la coordinación general del Estado, orientando las políticas públicas en todo el territorio nacional y conduciendo la administración pública de manera integral, eficaz, eficiente y de servicio a la ciudadanía. Así tenemos también el principio de lealtad institucional, el cual dice: el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas tomarán en cuenta el impacto de sus acciones pueden tener sobre el nivel central del Estado y otras entidades territoriales, evitando aquellos que las perjudiquen y promoviendo el diálogo en torno a las medidas susceptibles de afectarles negativamente y facilitando toda información pública necesaria para su mejor desempeño, respetando el ejercicio legítimo de la competencia del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas. Un poco habla sobre, obviamente, la lealtad institucional que se debe entre gobierno central y los diferentes gobiernos autónomos, ¿no? La transparencia es un principio importante, el cual dice que los órganos públicos a nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas facilitarán a la población en general y a las entidades del Estado el acceso a toda la información pública en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable. Entonces ahí nos habla sobre el acceso a la información respecto a los manejos institucionales. Ahora, no nos olvidemos que en virtud al mandato constitucional se establece de que cada institución pública debe prestar informe a nivel, una vez al año, ¿no?, a las diferentes organizaciones sociales con el objetivo de una mayor control y supervisión de la población, ¿no? La participación y control social, los órganos del poder público en todas sus gestiones públicas por parte de la sociedad, todos sus niveles, perdón, garantizan la participación y facilitarán el control social. Ahora, quisiera preguntarles, ¿qué entienden ustedes por control social? Eso de control social es una gran equivocación, ya que algunas entidades que se llaman, eh, o sea, que van en representación del pueblo o de las comunidades, supuestamente, son, son aquellas, o sea, instituciones, yo los llamo, que velan, ¿no?, supuestamente el buen manejo de todo lo que va relacionado a la sociedad mediante estas autoridades, mediante el alcalde, el gobernador, todo eso. Pero yo creo que ellos no representan a todo el departamento o a todo un municipio o a un estado, ¿no? Muchas No sé veces, si es... bueno, estoy queriendo entender lo que me dice. Lastimosamente, hoy las organizaciones sociales, ¿no? Se presume que son aquellas organizaciones vivas de la sociedad, ¿no?, que representan a un grupo humano, pero sabemos muy bien que a nivel del gobierno, esas organizaciones sociales son pues las afines al gobierno. Si hablamos de una fiscalización, ¿cómo se va a fiscalizar el gobierno a sí mismo? Si el objetivo es de que la sociedad en su conjunto
sea quien pueda realizar este control social. Ahora, yo me acuerdo cuando trabajaba en la Corte nuevamente, la primera vez que realizamos el informe al público en general, nos encontramos con una duda, porque teníamos que circular información o invitaciones y decíamos, ¿y ahora a quiénes vamos a convocar? ¿Cuáles son las organizaciones sociales vivas de la sociedad a las cuales tenemos que presentar un informe sobre las actividades del Tribunal Electoral? ¿Quiénes creen que deberían ser invitados? A ver. Ahí, doctor, supuestamente tendría que estar el comité cívico, la central obrera, digamos, los empresarios privados. Eso sería, ¿no? Ya. ¿Saben a quiénes han invitado? A la Central Única de Trabajadores Campesinos, a las Bartolinas Cisas. Y les comento que un personaje, un ciudadano, se autodeterminó control social. Pero dentro de una lógica, todos pues somos pues ciudadanos, podemos realizar este control, no necesariamente esas organizaciones sociales, que en algunos casos sabemos muy bien que tienen pues parcializados con el gobierno. Podrían ser los sindicatos, podrían ser, como decía, el comité cívico, pero por chistoso que parezca, no se invitó al comité cívico, porque lo consideraron que no era representativo. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿quiénes serán entonces los llamados a representar como organizaciones sociales? Es un vacío, ¿no? Que hoy en día, obviamente, no se sabe quiénes podrán ser estas organizaciones sociales. Si son hoy en día, se consideran como organizaciones sociales únicas los afines al partido de gobierno, ¿no? Eso es cierto, doctor. Cuando en realidad se tendría que invitar a todos, ¿no? Personas que que no sean afines del gobierno o como también afines para poder llegar de verdad a un resultado como debe ser. Porque no sería lógico que invitemos a los partidos políticos, no son organizaciones sociales vivas, ¿no? De la sociedad, son justamente partidos políticos que van a resguardar intereses de su organización política. Realmente esa primera vez fue bastante complicada. Bueno, después de eso ya dejé la institución, no sé cuál es ahora la dinámica de qué instituciones invitan, pero seguramente siguen invitando pues a estas famosas organizaciones sociales que son representativas por la sociedad, ¿no? Central Única de Trabajadores Campesinos, la COP, Fabriles, bueno, no sé realmente, ¿no? La ley Marcelo Quiroga, perdón, la ley Andrés Ibáñez también nos habla sobre la provisión de recursos económicos a los gobiernos autónomos departamentales. Dice que es la responsabilidad compartida de los órganos públicos en la determinación de las fuentes y recursos y asignación de los mismos para el ejercicio y competencias establecidas en la Constitución Política del Estado. Toda nueva transferencia o asignación de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de recursos económicos y financiamiento necesario para su ejercicio. Yo les pregunto, a ver, ¿de dónde creen que los gobiernos autónomos reciben dinero? ¿De los impuestos, doctor? Sí, tanto a nivel departamental como a nivel municipal se han elaborado impuestos y ellos van cobrando. Pero su mayor ingreso
reciben por la ley financiera que se realiza cada año y se establece, digamos, presupuesto para a nivel departamental, a nivel municipales, ¿no? Esto obviamente aumentando lo que va a ser los ingresos por conceptos del IDH y los ingresos propios. Doctor, ¿eso serían las licitaciones que hacen al Estado? No, 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 no. Es de donde obtienen recursos los gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales. Ya, gracias, doctor. Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta ahí es lo que tenemos que ver el día de hoy, por favor. Estamos exactamente, a ver, a 4 minutos para concluir nuestra clase del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? No, doctor. Ya. ¿Podrías recalcar el documento que tenemos que recoger en la fotocopia? En la fotocopiadora he dejado justo la ley marco de autonomías, ya, si quieren, pues se pueden sacar o si no, bajarse del internet, como gusten. Y hay un texto que vamos a utilizarlo para lo que es la segunda parte, lo que es la ley marco, ley de municipalidades, ¿no? Entonces, eso, por favor, está a disposición suya en la fotocopiadora de la universidad. Si gustan, se van y se sacan copia. Hay una recomendación que nos ha pedido, ya la plataforma va a entrar en vigencia, ¿no? Todos los trabajos se van a presentar por plataforma. Si alguno tuviera todavía problemas de contraseña, esas cosas, puede solicitar, por favor, a la instancia pertinente. Y en el caso, si es que había mucha problemática, excepcionalmente se van a recibir los trabajos, ¿ya? Voy a elaborar ciertos trabajos y les voy a pasar por vía WhatsApp para que ustedes puedan elaborar, pero la presentación va a ser en plataforma, ¿ya? Muy bien, doctor. Está bien, doctor. Entonces, bien, por favor, tomen en bien, cuenta doctor. esto, vayan revisando la plataforma, vean, también por favor les recomiendo, no creo que sea en este grupo, pero en otros grupos estoy pasando clases con un número de personas, pero en listas oficiales de la universidad, algunos todavía no han regularizado su inscripción, esos aspectos, por favor, si tienen ese tipo de problemas, vayan regularizándolo con rapidez, ¿ya? Porque ya vamos a empezar a presentar trabajos y yo solo voy a poder calificar a las personas que tengan todo regularizado. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor, para ir cerrando esta nuestra clase del día de hoy? No, ninguna, doctor. Bueno, tal vez las señoritas. Está claro, doctor. Está todo claro, doctor. Perfecto, me alegro, me alegro. Estas diapositivas ya las pasé en la anterior clase, si gustan se las vuelvo a mandar vía WhatsApp porque es un temita, digamos, como hemos visto, hemos ido desarrollando poco a poco para ir terminando este tema, ¿no? Está bien, doctor. Sí, doc. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Lo escucho? Doctor, ¿hay alguno? Por ejemplo, yo no puedo ingresar todavía con mi contraseña anterior. No sé qué es lo que está esperando, pero yo creo que sería, digamos, todavía factible de que nos manden, ¿no? Por WhatsApp y nosotros mandarles a su correo electrónico los trabajos. Sería, digamos, algo factible, pero como les digo, esa es la instrucción que nos han dado a la universidad. Un poquito también para que forzar a que los estudiantes regularicen sus tomas de materia. Además, se han presentado problemas. Yo he tenido el anterior semestre algunos reclamos de algunos alumnos que me han dicho, ¿no? He enviado, me han mandado capturas, pero realmente no me ha llegado los trabajos. Mientras que en plataforma es más claro, ahí se tiene, ¿no? Porque está registrado.